Iniciamos en un minuto. Recuerda que aquí no tenemos corte en Facebook. ¿Qué dijiste? No, que empieza en un minuto y que aquí no hay corte en Facebook. Ah, ok. Eso es O sea, es para que no dejamos cosas así. Claro, no hay edición. No, pasa en vivo y a todo color. Lo que digo es tu responsabilidad. Exacto. Ahí tengo yo un artículo. Por eso lo traje, porque precisamente eso nos va a dar pie para otro programa, las cirugías. Eso es muy importante, ¿verdad? Sí, no se No, pues hay muchas cosas. Decía la señora. No, por eso. Esperando Jeremy expresivas y le dice, deja, cállate mamá, eso ya no importa hoy, lo importante es estar retirada. ¿Quieres vasito? Ay, no. Lo que le quitamos una bolita que le sobraba. No, le sobraba muchísimo. Le sobraba muchísimo. O sea, temas hay muchos. Estoy tratando. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Societatis, el Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho. Nuestra gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad, al doctor Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general, y al maestro Ricardo Rojas Arévalo, jefe de la División de Educación Continua. En esta ocasión tenemos el privilegio que nos acompañen la doctora Alma de los Ángeles Ríos Ruiz, bienvenida, mil gracias por aceptar la invitación, y el doctor Antonio Fuente del Campo, mi gratitud eterna por habernos aceptado. Gracias por habernos invitado. Obviamente, nuestra base de la conversación que vamos a tener hoy con nuestros invitados es un libro que ellos acaban de publicar, que lo vamos a enseñar así, no sé si alcancen a ver las letras. Se intitula El derecho humano a la salud frente a la responsabilidad médico-legal, una visión comparada. Y hemos titulado el programa del día de hoy, El derecho humano a la salud y responsabilidad médica, que engloba ambos temas. Para iniciar, voy a ceder el uso de la palabra a la maestra Amparo Apolinar para que nos dé una síntesis. Hemos sintetizado porque tienen unos currículums maravillosos, que yo los felicito, porque son unos currículums que se ve que tienen una vida dedicada a sus actividades profesionales y que sin embargo no han perdido esa calidad humana que los distingue. Entonces vamos a cederle el uso de la palabra a la maestra. Gracias, doctora, muy buenas tardes. Pues voy a empezar con la doctora Alma de los Ángeles Ríos Ruiz. La doctora es licenciada, maestra y doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, grados que obtuvo con mención honorífica. Tiene estudios de especialización en Derecho Constitucional y Administrativo, estudios de especialización judicial por el Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación. Es investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es evaluadora acreditada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En el ámbito profesional se ha desempeñado en muchas instituciones del gobierno, entre ellas destacan como directora del área jurídica del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del municipio de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, directora de análisis y proyectos del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, y bueno, asimismo es muy amplia su experiencia docente, es profesora de tiempo completo C definitivo por la Facultad de Derecho de la UNAM. Fue jefa de la División de Universidad Abierta en la Facultad de Derecho, en donde bueno, su labor es muy reconocida. Es profesora de la Facultad de Estudios Globales y posgrado en Derecho de la Universidad Anáhuac, México Norte. Y bueno, también ha sido profesora en diversas universidades, en diversas escuelas judiciales del Estado de México. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Amparito, muchas gracias, querida Elsie, por darnos esta oportunidad, gracias a nuestras autoridades. Gracias.
Y bueno, el doctor Antonio Fuente del Campo es especialista en cirugía plástica. La mayor parte de su formación fue en el Hospital General de México. Tiene diversos cursos de posgrado en diversas universidades a nivel internacional, como París, Göteborg y Zúrich. Es presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Craneofacial. Es miembro también de 45 sociedades médicas nacionales e internacionales, entre las que destacan la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía, la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva y otras más. También es miembro honorario de las Sociedades Nacionales de Cirugía Plástica de diversos países, como es Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Finlandia, Guatemala, Nicaragua, Uruguay, Venezuela, en fin, muchísimas más. Es investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Y bueno, en el ámbito profesional es cirujano plástico adscrito en el Hospital General de México, donde hemos mencionado la mayor parte de su formación fue ahí. En el Hospital General Dr. Manuel G. González, en donde fue coordinador del área de cirugía craneofacial del Servicio de Cirugía Plástica. También tiene una amplia experiencia en el ámbito docente. Ha sido profesor en más de 130 cursos en 29 países. Imparte cursos para la American Society of Plastic Surgeons en su congreso anual. Diversos cursos en el congreso anual de la American Society for Aesthetic Plastic Surgery. Ha impartido más de 600 conferencias. Ha organizado y dirigido más de 56 eventos educativos, tanto a nivel nacional como internacional, en el ámbito de su especialidad. Es profesor huésped en diversas universidades, ha realizado diversas cirugías de demostración con fines académicos y bueno, derivado de su labor, pues ha sido recipiendario de diversas distinciones y reconocimientos, tanto por trayectoria profesional, producción científica, por sus contribuciones para el avance de la cirugía plástica y por supuesto por actividades docentes internacionales. Bienvenido, doctor. Qué amable, gracias. Pues como puede ver y escuchar nuestro auditorio, estamos en presencia de dos muy destacados. Les voy a restringir a lo académico, aunque yo sé que profesionalmente tienen muchas actividades y han destacado también en ellas. Pues vamos a iniciar nuestro tema, que hablaríamos de este derecho a la salud que está incluido dentro de los derechos humanos. ¿Cuál es la importancia que este derecho a la salud está incorporado en los derechos humanos? Muy bien, pues en primer lugar nuevamente agradezco esta atenta invitación y retomando la pregunta, ¿se ha considerado el derecho a la salud como un derecho humano, toda vez que está reconocido en varios instrumentos internacionales? Obviamente existe una obligación por parte del Estado para otorgar este servicio en lo que refiere al servicio público de los hospitales que corresponden a este sector y a la vez la responsabilidad de permitir al particular desarrollarlo. Por citar algunos instrumentos internacionales, yo mencionaría el Pacto Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, ahí reconoce el derecho humano a la salud. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 nuevamente reconoce el derecho a la salud. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos de las Personas con Capacidad Diferente o Discapacidad, por citar algunos cuantos ejemplos, ¿no? Nuestra Constitución en el artículo 4 reconoce este derecho a la salud. Ahora, cuando hablamos en principio de este derecho a la salud, que es responsabilidad del Estado y que obviamente es el momento en que se entra en contacto con el médico. El médico, que es un profesionista que, como bien sabemos todos, quizás es el que más años tiene que dedicar o toda la vida le dedica a estar en cursos, en actualizarse, pero diríamos que en principio pues los demás, hablaríamos del caso de nosotros, de la licenciatura en Derecho, son 5 años. Entiendo que para médicos casi es el doble, ¿no? Sobre 10 años que tienen que dedicar a esto. Entonces, cuando llegan los pacientes con el médico, ¿de qué manera ustedes están involucrados en este derecho humano a la salud? Doctor. Gracias por la invitación una vez más, gracias por este importante foro que nos ofrecen para comunicarnos con su público. El médico, desde su formación, desde su
concepción filosófica esté involucrado en la salud del paciente. De otra manera, no tendría sentido ni siquiera iniciar el estudio del tema. El que esto se haya administrado, se haya legalizado, se haya formalizado es fantástico, pero esto no ha cambiado para nada el enfoque del médico cuando atiende a un paciente. El paciente, independientemente de cuál sea su problema, si es médico o quirúrgico, nuestra primera intención y la meta más importante es lograr su salud. Claro. Ahora, aquí tendremos que hacer referencia, que partimos del hecho de que los médicos actúan con una ética y respetando a sus derechos humanos, pero a mí me gustaría preguntarle si hay una diferencia importante entre las instituciones públicas y las instituciones privadas. Porque me refiero a esto porque en la práctica privada como que el paciente elige, ¿no? Ya sea por tus recomendaciones, porque alguien te dice que el doctor es excelente, etcétera, pero en las instituciones públicas pues tenemos que decir que es el que le toca, ¿no? Entonces, creo que esto sí implicaría un trato diferente o no. ¿Usted qué piensa? La pregunta es básicamente de tipo administrativo. En una institución de salud pública, llámese seguro, ISSSTE, salubridad, es cierto, el paciente llega y con mucha frecuencia no puede elegir a su médico. Donde no hay diferencia es que tanto el médico asistencial de una institución pública como el médico privado tiene como meta principal curar a su paciente, darle la mejor atención posible. Hay una situación que no podemos dejar de considerar. Una cosa es la intención del médico y otra cosa es las posibilidades que tiene de lograr su meta. En una institución privada uno tiene menos pacientes, le puede dedicar al paciente el tiempo que requiere, tanto como haga falta, puede solicitarle todos los estudios y el material que se requiera para su atención. A nivel público, no siempre podemos darle el tiempo que el paciente requiere, porque generalmente estamos saturados de pacientes. Y todos los pacientes bajo esa etiqueta de derechos humanos exigen el mayor tiempo posible. Imposible dedicarles todo el tiempo que requieren cuando el día tiene un número de horas limitado. Y el otro aspecto es que no contamos en muchas de las instituciones con el material necesario para poder llevar a cabo nuestra labor con propiedad. Y no es un problema administrativo, es un problema económico. Nos enfrentamos, a pesar de una serie de situaciones que se han inventado para tratar de proporcionar o hacer como que se proporciona un buen servicio de salud, en realidad tenemos muchas carencias. Y ante eso, ¿cómo le hacemos? En las instituciones, cuando el médico quiere lograr una meta, un propósito, tiene que llevar su propio instrumental, porque el hospital no se lo proporciona. Y si uno no lo lleva, no hay manera de atender a ese paciente adecuadamente. Hay pacientes a los que hay que pedirles sus suturas, porque la institución no tiene suturas. Hay que mandarlos a que se hagan sus estudios a un laboratorio periférico, porque el hospital no tiene recursos económicos para solventar ese gasto. Entonces, ahí la calidad de la atención al paciente no depende de la intención del médico, depende de las capacidades de la institución. Y ese es un problema que se presenta con alguna frecuencia en las instituciones, que ante un mal resultado el paciente demanda al médico o a la institución. Y el médico, pues a la institución medio lo ayuda a que se defienda, pero lo dejan solo con su responsabilidad. De hecho, no contratan a nadie que no tenga un seguro de gastos para mala práctica o para casos de accidentes médicos, para que ellos se desentiendan de ese tema. Yo quisiera hablar en este aspecto, en el sentido de que tenemos dos posturas, la disponibilidad y la accesibilidad. La disponibilidad es cuántos hospitales del sector público pueden atender una demanda de una Ciudad de México con más de 22 millones de personas. Y además programas de salud, tomando en cuenta que nuestro país es el que más índices de obesidad tiene a nivel mundial, de diabetes, de toda una serie de enfermedades que por hoy golpean a nuestra población.
Y lo accesible, retomando lo que dice el doctor Fuente del Campo, tanto en el aspecto económico, en el aspecto físico y en el aspecto de información. ¿Cuánto sabe un paciente, por ejemplo, en el sector público, del médico que lo va a tratar? La verdad no sabe nada, llega con su carnet, está esperando una ficha, si bien le va por decir algo que hace poco mi esposo y yo comentábamos que la mayoría de los pacientes prefieren ir a las farmacias, estas donde obtienen una consulta médica gratuita por una receta misma que tienen que adquirir en la farmacia. Y atienden el mismo número de pacientes que el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí, acaban de salir las estadísticas Sí. hace O sea, una semana y media. Sí, es impresionante. realmente un médico te atiende desde una gripa hasta, no sabemos, a lo mejor unos indicios de alguna enfermedad de cáncer. O sea, el médico no es especialista, es un médico general que empieza incluso en la misma práctica y tiene que otorgar este servicio. Vamos a hacer un corte brevísimo y regresamos con ustedes porque nos ha dejado muy motivados. Gracias. Necesitamos que nos muevan Continuamos en 2 minutos. porque no se ve la maestra. La cortaron. Es que una silla. Pues sí. no vas a Necesita preservar. abrir el lente, no sé si se puede dar a Porque es abrirla. que si le hacemos así ya no se ve. Sí. A ver, ¿por qué O no nos me pego más? compactamos, ¿no? Sí, exacto. A ver, Aunque nos vamos. veamos un poco Ay, íntimos. nos hacen esa cirugía. No, Ese ni siquiera mi marido. ese tema tenemos Te que... he echado el ojo, ya te reservé. Más vale que no... Ya como los Que no perrillos. tengan buenos pensamientos. Ya como los perrillos. ¿Sí Ahí. cabemos? No. Sí, Ay, sí, ¿sí? sí, sí, sí. Si no nos compactamos. Es que si nos vemos a la medicina pública, esto se vuelve de horas, No, sí. de horas. No, pero al final eso, ¿no? Es decir, no está acá, no tienen los instrumentos los hospitales y además llegas y por ejemplo, hoy te atiende Juan, mañana te atiende Pedro. Eso genera mucha desconfianza, Claro. mucha inseguridad, Claro, aunque por todos sean muy supuesto. buenos. Sí, claro, sí, no Porque si a un dudamos. médico le platiqué de mi problema y que no tengo que repetírselo, y con el tercero otra vez, digo, bueno, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Sí, porque además los criterios pueden ser totalmente distintos. Pero también hay otro asunto de lo que mencionaba Alma ahorita. Muchos de nosotros nos sentimos disque enfermos y vamos al doctor Simi y nos da una No, es que aspirina. eso es terrible, ¿no? Pero nos da una aspirina porque no necesitamos otra cosa. Nuestra baja cultura nos asusta de cualquier manifestación y vamos por cualquier tontería y nos queremos recetar todo el tiempo por un dolor de oreja porque ya amaneció adolorido el pie y ahí vamos al doctor. El 80% de las consultas son estúpidas, son insignificantes, por eso la gente las saca. Pero si te llega un paciente con un problema que está manifestando un síntoma incipiente de un tumor, no le va a atinar. Te manda una aspirina, te vas a tu casa y está dejando crecer el tumor. Claro, además porque te ven nada más de frente, digamos, ¿no? No, Yo creo pero que ni te 22 ausculta, en 10 segundos. ni te ausculta No hay una correctamente, capacidad de ¿no? médico que acepta un salario de eso. Es que eso, sí, partiríamos de ahí, indiscutiblemente. Regresamos con ustedes siguiendo el criterio de nuestro programa, que nos permitimos recomendarles películas vinculadas al tema que estamos tratando. Les cedo el uso de la palabra a la maestra Amparo para que nos dé las recomendaciones del día de hoy. Muchas gracias, doctora. Bueno, nuestras primeras recomendaciones van precisamente sobre la temática que estamos tocando, en específico sobre el médico. Y bueno, una de las recomendaciones es la película Manos Milagrosas, que es la historia de Ben Carson. Este drama de 2009 es protagonizada por Cuba Gooding Jr. y bueno, nos narra precisamente la vida del mundialmente conocido neurocirujano Ben Carson. Él obviamente tuvo que luchar contra corriente para ser un miembro destacado y funcional de la sociedad y pese a eso, a sus 33 años consiguió el cargo de director de la sección de neurocirugía pediátrica del Hospital Johns Hopkins en Nueva York y bueno, operó con éxito a muchísimos niños que otros médicos se negaban a operar. Y la otra recomendación es Concussion o La Verdad Oculta, que también es un drama de 2015 protagonizada por Will Smith. Y bueno, en esta película nos muestra la historia del doctor Bennett Omalu, que quien descubrió, ¿verdad?, las consecuencias de las prácticas que tenían los jugadores de fútbol americano
Él durante sus investigaciones se dio cuenta, ¿verdad?, que los golpes que sufren los jugadores de fútbol americano pues tienen consecuencias a largo plazo. Y bueno, dentro de sus descubrimientos pues está la encefalopatía traumática crónica, que se atribuye especialmente a los jugadores de fútbol. Es decir, las lesiones que sufren o los golpes que sufren en cada juego van a tener repercusiones a largo plazo, ¿no?, que van a empezar principalmente con cuestiones de brotes psicóticos, demencia, y en algunos casos pueden llevar al suicidio. Esas son nuestras primeras recomendaciones. Gracias. Mi querida Alma, volviendo a nuestro tema, ¿cómo podemos entonces conciliar, en el caso del derecho a la salud, ante esta circunstancia que comentábamos, sobre todo en el sector público, donde no puedo identificarme con un médico, en cómo voy a vincular este derecho a la salud que se me otorga con la realidad que se presenta cotidianamente en nuestra población? Claro, bueno, desde mi particular punto de vista considero que el sector público está obligado a generar programas de asistencia, a tener en un momento dado una serie de supervisiones para ver en qué condiciones pueden garantizar la seguridad hospitalaria, que será producto de otra futura investigación y otro libro que ya estamos escribiendo, para garantizar precisamente este derecho humano a la salud. Y en caso de no ser factible, pues cuenta con el apoyo del particular. Lamentablemente en costos, en precios, pues hay una diferencia abismal, ¿no? Porque desde el hospital, desde la situación, entonces sería prudente elaborar políticas públicas donde se tomaran en cuenta estos aspectos, aunado posteriormente al producto de la mala praxis, a la que entraremos a comentar. Claro, al final, esta sería la siguiente pregunta, es decir, ¿cuál es la diferencia que se da entre mala praxis en un sector y en el otro? No hay una diferencia, el concepto es el mismo. El punto está en que las circunstancias de un ambiente de trabajo pueden de alguna manera inducir o permitir de alguna manera que esta ocurra con más frecuencia o con mayor posibilidades. El médico siempre está en la intención de hacer un buen trabajo, hablo en términos generales, como en todo, no hay de todo, pero en términos generales el médico está en la mejor intención. Pero cuando en un nivel asistencial los tiempos y los recursos rebasan las posibilidades, uno le da al paciente lo mejor que se puede dentro de las limitantes que eso implica. A nivel particular igual, puede ser que uno tenga todo el tiempo del mundo para atender a un paciente, le dedique uno el tiempo que requiere y a la hora de la hora incurre uno en un problema de mala práctica. Por hacer de más, por hacer de menos, por haber dejado de hacer lo que correspondía al caso en particular. Pero ahorita yo pensaba, por ejemplo, el médico puede darle las instrucciones adecuadas, correctas, ¿no? ¿Y qué pasa si el paciente no las sigue? ¿Qué pasaría, Alma? O sea, Claro. al final la persona va a decir es mala praxis del médico, pero a lo mejor yo no seguí las instrucciones, o sea, Claro, ¿no? ¿Qué? claro. Nosotros, bueno, la mayoría de los médicos tienen la rutina de explicarle a su paciente, mire, de su tratamiento, una gran parte del éxito es haber sido bien diagnosticado y haberle mandado la terapia adecuada, los medicamentos o el procedimiento quirúrgico indicado. Pero un 40% del éxito va a depender de que usted siga las indicaciones, de que usted no camine antes de tiempo, por decir en algún caso, que no deje tomar su medicamento de forma adecuada. Yo no puedo irme con usted para estar seccionándome de que hace lo que tiene que hacer, porque tengo muchos pacientes para darme el tiempo. Pero de eso depende mucho. Ahora, lamentablemente, ningún paciente va a llegar con usted diciendo, yo sé que me pasó esta complicación porque yo no seguí sus indicaciones. Ninguno lo va a aceptar. Todos hacen responsable al médico. Entonces nosotros tenemos algunas rutinas que manejamos para evitar esto. Instrucciones por escrito al paciente, fotografías del expediente donde firmó de haber leído el instructivo, una serie de circunstancias donde queda claro que el médico ha hecho hasta donde es posible todos los diferentes pasos para que el paciente esté enterado y siga adecuadamente el tratamiento.
pero hasta ahí, no podemos seguir más adelante. Y lo que sí es un hecho, el paciente nunca acepta que dejó de hacer algo o que hizo de más. A uno le dicen, doctor, ¿usted cree que cuántas horas puedo caminar al día? Pues señora, unas 2 horas. Ah, muy bien. Regresa al otro día, a la semana. Dice que estoy caminando 4, doctor. ¿Y cuántas le dije yo? ¿No? Y siempre le preguntan a uno cuántas pastillas, cuántos gramos, cuánto azúcar, cuánto pan para rebasar la norma. Siempre hacen más allá, como que ponen a prueba al médico de si tenía o no razón. Y cuando hay complicación, no lo aceptan. Yo quiero dar el enfoque de que la mala praxis se puede presentar en 3 aspectos: la negligencia, la impericia y la imprudencia. La negligencia es que el médico no hace lo que debe hacer, o sabiendo que debe hacer algo, no lo hace. O sea, cuenta con o carece del mínimo de elementos para hacer su práctica profesional. Esa es la negligencia. La impericia es que, a sabiendas de que no tiene esa capacidad, asume el riesgo y hace actividades a las cuales no está especializado. Y en lo que refiere a la imprudencia, está muy similar en un momento dado a la impericia, porque actúa con imprudencia cuando toma riesgos más allá de lo que él sabe que debe de considerar, ¿sí? Entonces, estos 3 aspectos conforman la mala práctica. Y retomando lo que dice el doctor Fuente del Campo, la mayoría de los casos de mala práctica vienen por un mal diagnóstico clínico, por el preoperatorio o, como dice el doctor, el posoperatorio, ¿no? El paciente no escucha las instrucciones, o nosotros nos automedicamos, o queremos ser mejor que el doctor, ¿no? O sea, aguanto 3 pastillas, o ya camino, ya me siento mejor porque me deprimo. O sea, y luego lo hemos visto nosotros en la práctica de cirujano plástico. Hemos escuchado casos en donde los pacientes se operan con un médico, luego van con otro y luego quieren responsabilizar al primer médico de los resultados, sin admitir éticamente que consultaron a otro médico o que hicieron unas indicaciones completamente a lo que se les ordenó. Claro, ahí hay un problema difícil, ¿no? De captar, o sea, porque yo recibo las instrucciones, me decían, pero luego todavía en el hospital siento pues el personal de enfermería está al pendiente que más o menos, ¿no? O No, más que menos sigan las con instrucciones. precisión, pero es porque le damos la pildorita en la boca casi, ¿no? Claro, pero si se va a su Ya es otro domicilio, asunto. ya sale del control, ¿no? Y yo creo que es un conocimiento general que escuchamos que, por ejemplo, en el caso de una cirugía, el postoperatorio es muy importante, ¿no? Entonces, si yo me automedico, ¿no? Porque la comadre, el amigo me dijo que cuando él operaron le hizo bien esto, o porque pues eso que usted decía, ya me siento mejor y en vez de 2 horas me pongo a hacer la maratón. ¿Cómo podemos detectar? Porque esa persona a lo mejor va a decir es mala praxis del médico, y como bien decías, nunca voy a aceptar que yo hice la maratón en vez de tener 2 horas de caminata, Sí, ¿no? eso lleva mucho al concepto de la medicina defensiva. Hay cosas increíbles. Llega el paciente, ve uno que sigue con la infección que no se arregla, y dice, oiga, está tomando tal cosa como le indiqué a cada tantas horas. ¿Sabe qué, doctor? Fui a la farmacia y me dijeron que esto era mejor, y es lo que estoy tomando. O sea, la receta que yo le di no le sirvió de nada. Es que el de la farmacia dijo que esto era mejor. Señora, usted está perdiendo el tiempo y su dinero viniendo a verme. Vaya a ver al de la farmacia a ver si él le resuelve el problema, ¿no? Pero la medicina defensiva implica algo, bueno, mucho relativo a lo que menciona. Nosotros, para evitar o tratar de evitar ese tipo de quejas que puede terminar en denuncias o demandas, tomamos medidas precautorias. Por ejemplo, un paciente que va a hacerse una intervención rutinaria, simple, sin mayor complicación, por norma se le piden exámenes de laboratorio básicos, biometría general de orina, lo elemental para estar seguro hasta donde es posible que el paciente esté en buenas condiciones para ser sometido. Pero hay unos médicos que dicen, no, yo le voy a pedir bilirrubina, transglaminasas, esto, lo otro, VH, todo, porque no sea que después, algún día, desarrolle un problema y digan que por qué yo no se los pedí en su momento.
Entonces, así como eso, podría poner muchos ejemplos. Usted tiene un dolor en la nariz y necesita una radiografía simple de nariz. Pero como uno no quiere tener responsabilidad de pedir una tomografía computarizada con gamografía y medio de contraste endovenoso y reconstrucción tridimensional, para que si algo aparece después no digan que uno no lo percibió. Entonces todo eso genera una cantidad de gastos grande, importante para el paciente privado y para la institución cuando se trata de una institución de salud. Todo esto porque los pacientes no se conforman con ir al médico y decirle, ¿sabe qué? Esto no me quedó bien, o esto no me gusta, o qué cree usted que pueda tomar en lugar de esto otro. No, luego quieren demandarlo y acusarlo, ir aquí y allá, y el médico se la pasa contra la espada y la pared, tratando de resolver un problema, tratando de tener un paciente, pero evitando ser agredido bajo estos conceptos. Ahorita me surgió una inquietud. ¿Puede el médico, a ver si me expreso por lo que quiero decir, detectar si el paciente no está diciendo la verdad? En muchos casos no. Porque puedo yo decirle, tengo estos síntomas, pero oculto otros, o si tengo algún otro problema, no decirlo, ¿no? Yo creo Por que, favor. tomando tu materia, sí que es muy importante es la sociología. En nuestro país no hay cultura de la prevención. México carece de esa idea. La medicina es preventiva, no es curativa. La gente no se hace un chequeo porque tiene miedo a ver qué le encuentran. Exacto. Entonces, cuando ya llegan en una situación muy avanzada, pues yo creo que es donde precisamente el médico tiene ese conflicto entre su actuar como médico y lo que genera el paciente, ¿no? El conflicto. Estamos muy animados, pero el tiempo es nuestro rector y vamos a una pausa, regresamos enseguida con ustedes. ¿No? Porque precisamente eso de que una segunda opinión 10 años. A ver, se Ahorita la vamos pongo a así. entrar a esa. Yo tengo un paciente, ¿no? No le echo nada o le opero X cosa. Ella me dice que le duele. ¿Cómo le demuestra que no hay dolor? Exacto, sí. Y esa es una de las causas más frecuentes de que los pacientes prolongan sus incapacidades y no es posible demostrar que mienten. No existe una prueba para demostrar que a alguien no le El duele. detector de mentiras. No, lo pueden ejecutar y le sigue diciendo que le duele. Claro, ¿No? claro. No hay manera. Claro, es que ahorita pensé, ¿no? No hay forma. Tú hablas de la Nada más que no digo a micrófono porque si no entonces de los van a surgir médicos, muchos con dolor mañana. de los médicos. Tú hablas de las Mañana la obligaciones de los facultad médicos y de las Todos tienen dolor mañana. ¿verdad? Habla de la Pero la medicina obligación. defensiva es terrible porque uno tiene que estar mandando, bueno, no debe uno de hacerlo, ¿no? Tengo que hablar con el paciente, plantear las cosas, explicar las diferencias, pero de otra manera se vuelve impagable la medicina y es lo que está pasando en Estados Unidos. Claro. La medicina ha bajado muchísimo su calidad porque nadie se atreve a hacer procedimientos nuevos. Si yo, con mi experiencia de muchos años, digo, bueno, en vez de quitar esta bolita por aquí, se la voy a quitar por acá abajo, porque sé que le va a ir mejor. Pero sucede que se le infectó o se le abrió el punto. Por hablar de algo muy simple, ¿no? El paciente, como eso no está descrito, y se me ocurrió a mí en ese momento, ese día, por brillante que pueda ser, él puede ir y demandarme por medicina experimental. Y eso no admite multa, cárcel, no. Admite, lo único que puede aceptar es suspensión de la práctica médica de por vida. Entonces, ¿quién quiere hacer algo nuevo? Total indefensión. Absoluta. Sí. Podemos hablar Entonces, de eso, del arbitraje ahora, médico. un cirujano plástico y muchas otras especialidades, hacemos 6 años de medicina, 7 con el servicio social, 3 años de cirugía general, son 16 años de estudio. Ya me cansé. Si yo pongo un estanquillo en 16 años, ya tendría yo un SEAT. Regresamos nuevamente con ustedes y cedo el uso de la palabra a la maestra Amparo para sus recomendaciones. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, nuestras siguientes recomendaciones van en torno a la relación médico-paciente, que es uno de los principales pilares en esta cuestión de la medicina. La primera película es de 1990, se llama Despertares,
y bueno, nos narra precisamente la historia del neurólogo que en 1969 descubre los efectos de un medicamento denominado levodopa, que bueno, aquí el doctor, que es experto en esta situación, nos dirá, bueno, las aplicaciones que este medicamento tuvo para el tratamiento de pacientes catatónicos, y bueno, sobre todo rescatar la relación o la consideración que debe de existir entre el médico y el paciente, que obviamente es uno de los pilares fundamentales, sobre todo para la neurología. Otra de las películas que también nos trata sobre la relación médico-paciente es Patch Adams, que bueno, está basada en la vida del Dr. Hunter Patch Adams, quien se le reconoce mundialmente como el médico de la risoterapia. Y bueno, él hizo todo lo posible por ayudar a la gente que vino o que acudió en su ayuda, y como médico pues él asume la responsabilidad de tratar, sí, por una parte la enfermedad del cuerpo, pero también la enfermedad que en determinado momento tiene el espíritu, ¿no? Y bueno, nuestra última recomendación pues es una película mexicana que todos identificarán, que es El Señor Doctor, que fue protagonizada por Mario Moreno Cantinflas y que también nos habla de esta responsabilidad del médico, ¿no? Sí, por una parte todos los esfuerzos que tienen que hacer por recuperar la salud, pero también por el ánimo del paciente. Gracias. Bueno, de estos temas tendríamos que entrar a el análisis o el comentario. ¿Qué pasa con la comisión de arbitraje ante estos problemas que hemos mencionado? Bueno, primero voy a dar el punto de vista legal y luego el médico. Eso le corresponde al doctor. Jurídicamente, la CONAMED, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, se crea como un medio alterno de solución de diferencias, donde se busca una conciliación entre el médico y el paciente. El paciente considera que ha sido agredido por una mala praxis, por un error que bien puede ser no voluntario, definitivamente, y por ende trata de llegar generalmente a un arreglo de carácter económico. La Comisión Nacional ha demostrado que la mayoría de los asuntos los pacientes no acuden porque no tienen confianza en este medio alterno. Pero desde el punto de vista médico también podemos señalar que no cuentan con peritos, con expertos en las diversas especialidades, que en ocasiones sus dictámenes son endebles y la mayoría de las gentes prefiere no agotar ese medio alterno e irse hacia otras vías, la penal, la civil o la administrativa. Médicamente, ¿cuál es? Yo creo que es un excelente medio para que los pacientes puedan expresar sus quejas y sus sentires en relación a un tratamiento que consideran inadecuado. El problema, como dijo la licenciada Ríos, es que en cirugía plástica, por ejemplo, no cuentan con peritos. Entonces, cualquier cosa que hagan van a establecer un caso endeble que no van a ganar nunca, porque no tienen una opinión de un especialista. Ahora, para el paciente en general resulta muy conveniente, porque es un lugar donde no les va a costar, donde se pueden ir a quejar, y si logran convencer al médico, algo van a obtener de regreso, ¿verdad? Pero, aparte de eso, no logra ninguna otra cosa. Cuando ese paciente, en ese ambiente de la CONAMED, se trata más que nada del que el quejoso y el aquejado se pongan de acuerdo para definir las diferencias, conciliar sus intereses y que se termine el problema de una forma o de otra. Cuando esto no ocurre, porque el médico sabe que actuó bien y que no hay razón para ser aquejado, entonces se acaba el asunto en la CONAMED y tiene que pasar a otra instancia. Y ahí es donde el paciente ya lo piensa, porque ahí sí le va a costar. Dice, no, yo ya no voy aquí, yo no voy allá, porque va a costar tiempo, se va a ir a meses o años el asunto, me va a costar dinero, y ahí se acaba el problema, ¿no? Entonces tiene un efecto limitado. Lo que sí es cierto es que le quitó a las instancias legales un montón de chamba de cosas que en realidad no merecen mucha atención. Y no lo digo en el sentido de que no merezcan respeto sus pacientes, lo digo en el sentido de que muchas veces se quejan de situaciones totalmente banales, que no tienen relevancia y que ocupan el tiempo de mucho personal.
Sí, porque si retomemos lo que decíamos al principio, si la institución de salud no tiene los medicamentos, ¿no? O requiero X medicamento especializado, ¿no? Que no esté dentro del cuadro básico, ¿no? Entonces, pues aunque yo haga la denuncia, el incorporar un medicamento al cuadro básico tiene un procedimiento bastante largo, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es otro asunto que no quisiera yo tocar, porque ahí entran muchos intereses, ¿no? Involucrados. no, pero sí, Pero estamos hablando... en campus universitario. Claro. Sí, pero hay bocinas abiertas. Yo aquí quiero puntualizar en este libro que gentilmente nos has hecho favor de presentar, en la página 136 mejor dicho, viene cuáles son las autoridades presuntamente responsables de una mala práctica. Y obviamente estas autoridades difícilmente se van hacia la CONAMED, se van a otras instancias. El IMSS es la número uno, lugar, ¿no? exacto, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, la Secretaría de Educación Pública, obviamente sus Etcétera, respectivas etcétera. partes de médicos, ¿no? En ese orden de ideas vamos, en donde incluso algunos autores han escrito de cómo demandar al IMSS, cómo demandar al ISSSTE, ¿sí? Casi teniendo machotes, teniendo, pues sí, unas cuestiones de que no requieran incluso el asesoramiento de un abogado, ¿no? Exacto. Para tratar de ubicar su pretensión y su respectiva reclamación, ¿no? Perdón. No. En este aspecto, mucho influye el conocimiento del público sobre los temas. Es un nivel social, cognitivo, cultural, etc. Yo me acuerdo hace ya muchos años, me llamó la CONAMED porque tenía yo una demanda, una queja. Y yo, pues, ignorante de todo esto, me pasé 8 días que no dormía porque dije, bueno, me van a meter al tanque, ¿no? ¿Quién sabe qué se tratará el asunto? Llego y era una paciente como de unos 60 años de la institución donde yo daba atención en las mañanas, que se quejaba porque yo ya no la quería atender. O sea, como ya yo consideré que su tratamiento estaba terminado, ella insistía que la quería seguir, que quería que yo le siguiera haciendo alguna cosa. La derivé a mis residentes para que ellos le dieran la atención adecuada, no se sintiera abandonada. Ah, no, ella quería que yo la siguiera atendiendo. Te digo, bueno, señora, mire, me parece mala idea, porque supongamos que el juez de la Suprema Corte de Justicia decida que la tengo que atender, ¿con qué gusto cree usted que lo voy a hacer? Simplemente ese punto, aunque yo quiera ser muy decente, muy ético, pues ya no lo voy a ver con el mismo gusto que la veía antes, ¿no? Es parte normal de la naturaleza humana. Y eso ocurre mucho con las quejas, el tipo de quejas que plasman en esa institución. Queremos nuestro médico particular, Sí, como era en los 50, sí. ahora que hasta acudían a la casa y había una relación, digamos, familiar, ¿no? Así es. O muy estrecha, si no podemos decir, pero obviamente las circunstancias de la sociedad han cambiado. Tengo tantas preguntas, pero voy a hacer un paréntesis porque voy a comprometer al doctor Fuente de que nos acompañe de acuerdo a su agenda en otro momento, porque yo les quiero comentar que precisamente en la Gaceta de esta semana viene una entrevista que le han hecho sobre las cirugías riesgosas y que él afirma médicos improvisados hacen peligrosas las intervenciones estéticas, que nos da más de tema para, y yo lo voy a comprometer a que nos diga, porque ese es un tema que a todos nos interesa, porque de lo que yo leí, pues ya los jóvenes y los señores que antes no entraban en este campo de las cirugías estéticas, se ha incrementado, entonces ya estamos casi aquí iguales. Sí, casi un 10% leí que ya son de los hombres, ¿no? Entonces ya también, o más. Y los cosméticos, por ejemplo, eso sí está estadísticamente que los hombres están comprando más cosméticos que las mujeres, ¿verdad? Es posible. Yo no soy cliente, pero es posible que haya algunos que sí. Yo veo compañeros que se depilan las cejas, me llama la atención ese concepto estético, porque en mi época era impensable, ¿no? De hecho, cuando los veo que se las depilan, me hace dudar de su genética. Es increíble, pero este tema es muy importante. ¿No? Sí. Uno toma un automóvil y lo quiere afinar
y lo lleva a la agencia, porque quiere que el auto se conserve bien, porque tiene una inversión de ahorros o lo estamos pagando, no queremos que se perjudique. Pero si uno se quiere operar de algo, busca el que vive a la vuelta, el que le cobre más barato, no importa cómo quede. No entiendo. Para la salud y para el aspecto de uno, es muy fácil tomar la decisión en cualquier rincón. Pero para un auto, por decir algo, va uno directamente a la agencia. Sí, claro. Yo quisiera retomar algo que tú dijiste muy ciertamente, Elsie. Esta mala relación de paciente-médico es la mayoría de los factores que generan un conflicto. Ya no hay esa confianza, se rompe la relación, aunque tenga la carta de consentimiento informado, aunque tenga testigos, lleva a inconformarse al paciente y considera que el médico no actuó de la manera más profesional. Y por el otro lado, este terreno de la cirugía plástica, pues nos encontramos con la invasión de competencias, de otras actividades o especialidades médicas que no inciden indiscutiblemente en el campo de la cirugía plástica, ¿no? ¿Cuánto dura un cirujano para hacer plástico en horas frente a quirófano? Bueno, la formación que la universidad establece para un cirujano plástico habla de 15 a 16 años. Yo les decía ahorita en el receso, en un tanto en broma, si yo en vez de haber estudiado medicina pongo un estanquillo, a los 16 años ya tengo por lo menos 2 oxos, ¿no? Más porque crecen como hongos. Pero terminamos y ponemos un consultorio en sociedad con algún agente para medio empezar, y el paciente le pregunta, ¿a poco me va a cobrar la consulta, doctor? Ah, bueno, pero no hablar espérame. de la familia. Ah, no, bueno, la familia está formada, porque uno, en cuanto le dan su cartón ya quieren todos operarse, ¿no? Pero bueno, ese es un problema, ¿no? Mucha gente no valora el costo del esfuerzo para poder emitir una opinión profesional y que eso merece una retribución. Claro, que es lo que está pasando, ¿no? Desafortunadamente con eso de que los antibióticos requieren de una receta médica, pues como bien decías, Alma, pues todas las farmacias, hasta la más patito que haya en la esquina de la casa, te está vendiendo, y que muchas de ellas no están sometidas a los registros y las cuestiones de derecho que habría. Entonces no saben las personas que están comprando. Pues me apena mucho, estoy encantada, ya los comprometí en cámara para que nos den otro espacio en sus agendas. No me resta más que darles 1.000.000 de gracias, ha sido muy gratificante, creo que hemos aprendido mucho de esta situación de la relación médico-paciente, de la mala praxis. Si ustedes quieren estar en contacto con nosotros, les recuerdo vía Facebook o vía el Twitter, Seminario de Sociología, Facultad de Derecho, UNAM. Nos vemos la próxima sesión. Gracias. Lo voy a comprometer. Sí, que venga a hablarte De las cirugías plásticas. Sí, sí, ese tema a todos nos interesa. Del botox, de las gentes que se inyectan aceite en la cara.